Amén. Dios te bendiga. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 27. Salmo 27. Salmo 27. Vamos a leer desde el verso 1. Salmo 27. Y mientras empezamos a leerlo, vamos a orar. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pedimos, poderoso Padre, que tomes el control de este tiempo, Señor, que tomes nuestra vida en tus manos, bendito Dios, Señor, y que tomes el control de este momento, Padre, que seas tú, Señor, el que nos habla, Señor, el que despierta nuestro espíritu, bendito Padre, y que sea tu Espíritu Santo guiando esta palabra, Señor, tú con nosotros y nadie contra nosotros. Te ruego, te suplico, Señor, que quites toda distracción, todo cansancio, todo asentamiento mental, Padre. Y gracias, Señor, por la victoria que nos da, Señor, en esta hora. Bendito Dios. Señor, sea el fluir hermoso de tu Espíritu Santo, Señor, como en cada momento, Señor, como siempre tú te manifiestas, Señor, con poder y con gloria, Padre. Gracias, Señor, lleva nuestra mente cautiva a la obediencia a Cristo, Señor, eres nuestra fuerza, nuestro Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Salmo 27, vamos a leer desde el verso 1. A ver si lo podemos poner en NTV. NTV. Dice la palabra de Dios. 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios, con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. Escúchame cuando oro, oh Señor, ten misericordia y respóndeme. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Aquí en el 8, ¿cuántos de nosotros sí hemos escuchado esa voz en nuestro corazón? Que dice aquí el salmista, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. ¿Cuántos de nosotros sí podemos reconocer la voz del Señor cuando habla a nuestro corazón y nos dice, ven y conversa conmigo?
¿Amén? ¿Sí la hemos escuchado o ya no? Ven y conversa conmigo. Y dice aquí el salmista, y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. De pronto, por la mañana, por la noche, el Señor habla a nuestro corazón y nos dice, platica conmigo. Pero a veces nosotros decimos, tengo cosas que hacer, tengo un mensaje por contestar, tengo que ponerme al corriente con el Face. Dicen por ahí que tal persona subió fotos y yo no las he visto, voy a ver si las encuentro. Dice, vamos a ver el 9. No me des la espalda, no rechaces a tu siervo con enojo. Tú siempre has sido mi ayudador. No me dejes ahora, no me abandones, oh Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Y ahorita hay que poner atención en este salmo porque vamos a leer la historia de José. Y José, cuando es llevado a Egipto, en ese momento su padre no estaba con él, su madre tampoco, estaba solo. Y aquí este salmo, aunque no lo escribió él, dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Ahorita vamos a leer en la palabra de Dios. Dice que cuando vendían a José, cuando sus hermanos estaban vendiendo a José, dice la palabra, Dios estaba con él. Cuando lo llevaron como esclavo, igual dice la palabra, Dios estaba con él. También dice, cuando él estuvo en la cárcel, Dios estaba con él. ¿Por qué? Dice aquí, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, me siento solito o me siento solita? Y a veces estando rodeados de personas nos sentimos solos. Pero Dios dice, aunque tu padre, aunque tu madre te abandonen, Dios siempre está cerca. Y tal vez hoy no nos toca sufrir el alejamiento de un padre o de una madre. Puede ser un hijo alejado de nosotros. Puede ser la persona que nosotros más queremos alejada de nosotros. No importa quién sea, no importa cuál sea el vacío, dice el Señor, yo estoy cerca de ti. Amén. 11. Enséñame cómo vivir, oh Señor, guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. Hay una versión, no sé cuál es, que dice, Señor, no me dejes resbalar por causa de mis enemigos. Porque aunque nosotros no lo vemos, allá afuera hay personas esperando a que tú caigas, a que tú desistas. ¿Para qué? Para señalarte, para decir teníamos razón, para decir dónde está el cristiano. Y por eso el salmista decía, guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. Muchos se burlarían si tú y yo cayésemos. Pero por eso él pedía a Dios, ayúdame a hacer lo correcto. Porque aunque no lo veamos o no nos demos cuenta, hay miradas que están sobre ti. A ver a qué horas te rindes, a ver a qué horas dejas de luchar. Y te decía, pongamos mucha atención, porque a José, por ejemplo, vamos a ver un verso donde a José le dijeron, ellos querían quitarle la vida y decían, vamos a ver qué será de sus sueños. Vamos a ver qué será de sus sueños. El 12.
no permitas que caiga en sus manos, pues me acusan de cosas que nunca hice. Cada vez que respiran, me amenazan con violencia. Así le pasó también a José. Ahorita vamos a ir a su historia. Y a José lo acusaron, ¿no? Lo acusó la esposa de Potifar de algo que no había hecho. Dice, cada vez que respiran me amenazan con violencia. José tuvo que ser muy prudente y muy precavido. Si José hubiera caído en ese momento con la mujer de Potifar, en algún momento sus hermanos, no sé cómo hubiera sido la historia, pero hubiera sido todo diferente. Y sus hermanos hubiesen podido decir, ¿dónde quedaron los sueños de José? ¿Dónde el Dios del que él hablaba? Dice el 13. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. En Reina Valera. Reina Valera. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. ¿Por qué tú y yo no hemos desmayado? Porque estamos como el salmista. No desmayamos porque quizá muy dentro de nosotros y muy en lo profundo de nosotros, seguimos creyendo que van a venir cosas buenas a nuestra vida. Y eso era lo que el salmista estaba diciendo. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y si el día de hoy tú y yo no hemos desmayado, es porque estamos creyendo que cosas buenas vienen a nuestra vida. No tenemos que dejar de creer que cosas buenas vienen a nuestra vida y por eso no desmayamos. Porque nuestro Dios no es pequeño. Nosotros hemos creído en un Dios grande que tiene poder para hacer todas las cosas. Dios sí tiene poder para cambiar nuestra vida en segundos. Y Él no quiere para nosotros cosas malas. Él quiere bendecirnos, Él quiere lo mejor para nosotros. Pero nosotros tenemos que creerle. Hay cosas que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros. Nos ha dado promesas en su palabra, que es nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestro sustento. Y aparte a cada uno de nosotros nos ha dado promesas personalmente. Hay cosas que anhelamos en nuestro corazón, cosas que le hemos pedido a Dios, y Él, si no es a través de alguno de sus siervos, si no es a través de su palabra, Dios nos ha hablado de cosas que nos ha prometido. Nosotros tenemos que creerle. Vamos a Génesis 37, 1. Entonces recordar que el salmista dijo, hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Dios. Nosotros estamos aquí todavía porque creemos que el Señor tiene cosas buenas para nosotros y sobre todo porque le amamos. Pero no desmayamos porque creemos que vamos a ver su bondad. Y si no dudas, la vas a ver. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores.
4. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Así a nosotros, aunque no lo vemos, somos aborrecidos. Y hay personas que no pueden hablarnos pacíficamente porque no aceptan el bien que Dios tiene para nosotros. No aceptan que somos amados, dice el 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Ustedes recuerdan una palabra donde dice Dios que nos ha dado alas como a las águilas? Y dice el Señor, a los que esperan en mí serán como las águilas. ¿Y qué es lo que hace un águila? Un punto, ¿verdad? Bien importante, porque hay muchas cosas, pero un punto muy importante es que el águila se eleva por encima de la tormenta. El águila utiliza el viento, se ayuda del viento, se ayuda del aire para poder elevarse. Y desde ese momento José tenía que empezar a actuar como esa águila que espera en el Señor. Y aquí vamos a aprender una palabra bien importante que se llama elevarnos. Tú y yo tenemos que elevarnos por encima de la tormenta. En ese momento José ya empezaba a enfrentar los celos de sus hermanos, la envidia de sus hermanos, el enojo de sus hermanos, el ser aborrecido por sus hermanos. Y José lo que tenía que hacer era comenzar a elevarse por encima de todo eso. Amén. El águila entonces se eleva por encima de la tormenta. Hay águilas, y sí las hay, que vuelan por encima de las mismas nubes. Por encima de las nubes. Dice, pero los que... Isaías. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Porque José tuvo las fuerzas para enfrentar lo que vivía con sus hermanos. Porque esperaba en Dios. Solamente el que espera en Dios va a tener las fuerzas para enfrentar todas las dificultades y las adversidades que vivimos día a día. Cada día, sí o no, te levantas y tienes una lista de las cosas que vas a hacer, y de pronto dices, a lo mejor yo digo, no, pues en la tienda llega gente que a veces viene enojada, vienen desesperados, tienes que lidiar con las personas, no sabes a lo que te vas a enfrentar, pero solamente si esperas en Dios vas a tener las fuerzas para todo lo que tienes que hacer día a día. José se fortalecía en Dios. José tuvo nuevas fuerzas. Él se enfrentaba a los celos de sus hermanos, al odio de sus hermanos. Y no solamente era que lo odiaran, que lo aborrecieran y que tuvieran celos y envidia de él, sino que ellos procuraban ahora matarlo. Y José esperaba en Dios, y solamente el esperar en Dios le daba las fuerzas para soportar y para continuar adelante. Dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. A veces, yo no sé, y la palabra de Dios no dice con qué intención José contaba los sueños. Pero a veces, y enseña también la palabra de Dios, es de personas sabias guardar silencio.
No sabemos si la intención de José era buena o no, pero despertaba la envidia de sus hermanos. A ver si lo pones en el TV a partir de esto. Escuchen este sueño, les dijo. 7. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Imagínate lo que José les estaba contando. El 8. Sus hermanos respondieron. De por sí sus hermanos ya lo aborrecían, lo odiaban. Imagínate el tono de la respuesta que le dan sus hermanos. Dice, sus hermanos respondieron, ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. No sabemos cómo era la forma en que los contaba, pero dice que sus hermanos le dijeron, ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Frases como esa son las que el enemigo lanza a tu mente cada día. ¿Acaso crees que vas a lograr lo que Dios te ha dicho que hará contigo? ¿Acaso crees que tendrás aquello que le has pedido a Dios? ¿Acaso crees que tus sueños se harán realidad? Y dice, así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. 9. Al poco tiempo, José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño. O sea, él veía que sus hermanos lo aborrecían, pero seguía contándole sus sueños. Al poco tiempo, José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. 10. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de sus hermanos, pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Su papá lo reprende. A veces nosotros también llegamos así, ¿no? A contar, no sé, una palabra que Dios nos dio, algo que nos dijeron cuando oraban por nosotros. Y a veces las personas más cercanas a nosotros nos dicen, ya mero que tú vas a estar haciendo eso. Ya mero que tú vas a ser pastor si mira eres bien enojón. Ya mero que lo vas a poder lograr si... Y las personas no creen en lo que Dios ha dicho de ti. Pero hoy nosotros tenemos que saber que Dios sí cree en nosotros y Dios sí cree en lo que Él ha dicho acerca de nosotros. Aunque las demás personas no crean en nosotros, por eso decíamos, las águilas se elevan por encima de la tormenta. José lidiaba con el odio de sus hermanos, pero José tenía que elevarse por encima de todo ello. Ahora su papá también lo regañaba y le decía, ¿cómo crees? ¿Acaso tu madre y yo nos postraremos delante de ti? ¿Y José qué tenía que hacer? ¿Amargarse porque su papá no estaba creyendo? No. ¿José tenía que amargarse por lo que sus hermanos le hacían? No. Él tenía que ser como esa águila y elevarse por encima de todo eso y seguir creyendo, porque José era un muchacho que tenía comunión con Dios y sabía lo que Dios iba a hacer a través de él. 11.
Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Muy en lo profundo, su papá sí se preguntaba y decía: ¿qué significa todo esto? José era el menor de los hermanos, pero Dios lo había elegido a él. Nosotros sabemos y enseña la palabra que siempre el primogénito tiene doble porción de bendición, pero también a través de José y a través de David aprendemos que Dios es soberano y hace como Él quiere y bendice a quien Él quiere. 12. Poco tiempo después, los hermanos de José fueron hasta Siquem para apacentar los rebaños de su padre. Cuando ya llevaban un buen tiempo allí, Jacob le dijo a José: tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas. Prepárate, porque te enviaré a verlos. Estoy listo para ir, respondió José. Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños, dijo Jacob. Luego vuelve aquí y tráeme noticias de ellos. Así que Jacob despidió a José y él viajó hasta Siquem desde su casa en el valle de Hebrón. Era la última vez en ese lapso de su vida que él estaría con su padre. Obedeció a su papá sin saber lo que sería de él en el camino, pero él sabía que su vida dependía de Dios. Cuando José llegó a Siquem, un hombre de esa zona lo encontró dando vueltas por el campo. ¿Qué buscas?, le preguntó. Busco a mis hermanos, contestó José. ¿Sabe usted dónde están apacentando sus rebaños? Sí, le dijo el hombre, se han ido de aquí, pero les oí decir: vayamos a Dotán. Entonces José siguió a sus hermanos hasta Dotán y allí los encontró. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. José iba bien en paz, obedeciendo la instrucción de su padre, pero sus hermanos procuraban matarlo. El verso que sigue. Aquí viene el soñador, dijeron. Se burlaban de él. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre: un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. José le contaba a sus hermanos los sueños. Sus hermanos intentaban matarlo y decían: vamos a acabar con él. Y sobre todo decían: entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero cuando Dios tiene algo preparado para ti, no importa quién se oponga, no importa quién salga contra ti en el camino, porque al final la palabra que Dios dijo acerca de ti se cumplirá. Ellos decían: vamos a acabar con él y veremos dónde quedan sus sueños, pero no pudieron acabar con él. Vamos de ahí a Génesis, ahí mismo. Génesis 39, 1. Dice la palabra: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. 2. Mas el Señor estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. ¿A qué queremos llegar con esto? José tenía comunión con Dios. José sabía que Dios lo estaba preparando para cosas grandes.
pero todo parecía lo contrario. ¿Y a qué vamos a llegar con esto? A que a pesar de la envidia, de los celos y del odio que sus hermanos le tenían, a pesar de haber sido vendido como esclavo, él podía preguntarse dónde está Dios. Dice aquí que fue llevado como esclavo, después lo compraron los ismaelitas. Después vamos a ir al verso 20. Y tomó su amo a José. Aquí toman a José no por haber hecho algo malo, sino porque no quiso acostarse con la mujer de Potifar. Dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. 21. Pero Dios estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. En el Salmo 27, en el último verso, decía, hubiera yo desmayado si no pudiera creer que vería la bondad de Dios. ¿Por qué José no desmayaba? Seguía creyendo que iba a ver la bondad de Dios. Amén. Dice, pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Primero odiado por sus hermanos, intentaron quitarle la vida, lo vendieron como esclavo, ahora estaba en la cárcel. Pero lo que quiero decirte es que a pesar de esas cosas que él vivió en su corazón, nada ni nadie pudo hacer que José enterrara lo que Dios en sueños le había hablado. Muchos de nosotros, Dios nos da una palabra, pero llega quizá la cárcel, llega el ser vendidos como esclavos, llegan situaciones difíciles a nuestra vida y enterramos la palabra que Dios ya nos ha dado y pensamos que no se cumplirá y que no vamos a ver su gloria. Pero lo que Dios me enseñaba en esta tarde es que a pesar de lo que José vivió, él no dejó que las circunstancias enterraran los sueños que él había tenido. A veces a nosotros Dios nos ha dado palabra, pero esa palabra ha quedado enterrada, ha quedado entre escombros, porque nada más no vemos nada. Pero José seguía abrazando y seguía creyendo lo que Dios le había dicho que haría. Y José tuvo entonces que ser como esa águila que por encima del odio de sus hermanos, por encima de ser vendido, por encima de encontrarse en la cárcel, él tuvo que elevarse sobre todo eso. Entonces aquí la mayoría de las cosas tienen que ver con perspectiva y con enfoque. Todo pasa por algo y nuestro enfoque siempre debe ser Dios y saber que todo lo que Él permite en nuestra vida es por algo y que sobre todo lo difícil que nosotros estemos viviendo no perdamos de vista lo que Dios ha dicho de nosotros. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado una promesa, nos ha dicho algo. A pesar de que no veas nada, aunque quizá haya en tu vida escasez, dolor, enfermedad, no pierdas de vista lo que Dios te ha dicho que hará. Amén. No pierdas de vista lo que Dios te ha dicho que va a hacer contigo. Dios tiene poder para hacer volver el corazón de los hijos a los padres. Dios tiene poder para multiplicar lo que tienes en tus manos. Dios tiene poder para sanar cualquier enfermedad y Dios tiene poder para cambiar
cambiar cualquier circunstancia en nuestra vida. Por eso, aunque tú veas tormenta, no pierdas de vista lo que Dios dijo que va a hacer contigo. ¿Se acuerdan lo que quiso hacer Babilonia con Sadrach, Mesach y Abednego? Que ellos se olvidaran de Dios. Pero ellos no perdían de vista al Dios de sus padres. José no perdía de vista lo que Dios le hablaba a través de sus sueños. No tenemos que perder de vista lo que Dios ha dicho que va a hacer con nosotros. Aunque parezca imposible, Él lo va a hacer. Amén. Vamos a ir entonces ahora ahí mismo a Génesis 41. Génesis 41, 37. Génesis 41, 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Entonces José es llevado a Egipto, es vendido como esclavo, lo encarcelan, pero no perdió de vista lo que Dios le había dicho que haría con él. Y José tenía comunión con Dios, y Dios estaba con José. José no perdió de vista lo que Dios le había dicho, no perdió de vista las promesas que Dios le había hecho. Tú y yo no tenemos que perder de vista las promesas que Dios nos ha hecho. Dice aquí, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. 38. Y una cosa más que tú no encuentras en la palabra de Dios, que José se haya quejado. José no se quejó. Fue vendido, fue tratado injustamente, pero José no se quejó. No se quejó, no se amargó. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? 39. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido y sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Se cumplió la promesa que Dios le había hecho a José. José no se quejó, no se amargó. No dice la palabra que José hubiera llorado: ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde están mis hermanos? No tengo familia, me siento solo, estoy lejos de mi tierra. No, no se quejó. José tenía comunión con Dios. José no se quejó, pero tampoco perdió de vista lo que Dios le había prometido. Y finalmente llegó el cumplimiento. Y Faraón lo pone por encima de toda su casa. Y entonces se cumplieron los sueños que José le contaba a sus hermanos. Sus hermanos decían: ¿dónde van a quedar sus sueños? Pero Dios lo cumplió. 41. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Eso solamente Dios pudo hacerlo. Faraón se quitó su anillo, como si en este momento el hombre más poderoso del mundo, ¿qué te gusta? Un Donald Trump, que se quitara su anillo y lo pusiera en tu mano. Eso era lo que José estaba viviendo. Quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. 43. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto.
Y conocemos la historia, cómo vienen sus hermanos, ¿verdad?, en busca de alimento. Se dan cuenta que es José y el resto de la historia. Pero aquí a lo que yo quería llegar era que a pesar de estar en la cárcel, a pesar de ser tratado injustamente, no perdió de vista lo que Dios le había dicho que haría. No pierdas de vista la palabra que Dios te ha dado. Él nos ha dado muchas promesas en su palabra y personalmente también nos ha dado promesas. Porque el salmista dijo: hubiera yo desmayado si no hubiera creído que vería tu bondad. Nosotros no hemos desmayado porque seguimos creyendo que vamos a ver cosas buenas de parte de Dios para nuestra vida. Quiero que leamos Deuteronomio 28:13. Deuteronomio 28:13. Estamos por terminar. Deuteronomio 28:13. Hablábamos del águila. José tuvo que elevarse en medio de la tormenta. Fue vendido, no estaba con su familia, no estaba en su casa. Tenemos que alcanzar a dimensionarlo, como si en este momento tú fueras llevado a otro país en calidad de esclavo. Es que a veces lo leemos, pero no nos lo imaginamos, el dolor que él estaba sintiendo. Que tú fueras vendido por tus propios hermanos, te llevaran a otro país y llegas por en calidad de esclavo. No era fácil lo que José estaba viviendo, como no es fácil lo que tú y yo vivimos cada día, pero no debemos perder de vista lo que Dios ha dicho que hará con nosotros. Y aquí una de las promesas de Dios dice: te pondrá el Señor por cabeza y no por cola. Dice: y estarás encima solamente. El águila se eleva. El águila llega por encima de las nubes. Dice Dios: a ti te he puesto por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente. Y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Muchas veces el enemigo no llega a nuestra vida disfrazado de enemigo, porque no le creeríamos, pero utiliza a las personas. José estaba siendo menospreciado. Así muchas veces el enemigo utiliza a las personas y trata de minimizar tu valor. El enemigo te minimiza porque sabe lo que Dios tiene para ti y no quiere que tú lo creas. Dice Dios: te he puesto por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Ahora aquí, un punto bien importante. Te pondrá el Señor por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Entonces el águila tiene la capacidad de volar muy alto. Y aquí dice el Señor: estarás por encima solamente. ¿Y qué es estar por encima solamente? ¿Recuerdan una alabanza que dice: no hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies? Entonces, dice el Señor: estarás encima solamente. El águila se remonta a las alturas, pero el lugar más alto en que tú y yo podemos estar es a los pies de Jesús. Estar encima solamente no significa que ya andamos por ahí muy presunciosos, de pronto nos volvemos altivos, de pronto nos volvemos soberbios. Dice el Señor: estarás encima solamente. Pero para ti y para mí no hay lugar más alto que estar a sus pies. Cuando tú y yo estamos a los pies de Jesús,
es cuando estamos encima solamente. Las alturas para nosotros es estar a los pies de Jesús. Amén. Y a los pies de Jesús, no sé si han escuchado o leído una frase que dice que cuando estás de rodillas ante Dios es cuando estás tocando el cielo. Dice el Señor, te he puesto por cabeza, no por cola, estarás encima solamente. Pero para nosotros volar y elevarnos como el águila por encima de esas nubes no es otra cosa sino estar a los pies de Jesús y depender de Él. Ahora aquí viene una pregunta. A los pies de Jesús, dice que cuando el Señor Jesús iba caminando, vino una mujer, estaba postrada. Esa mujer estaba a los pies de Jesús. Querían apedrearla porque la habían encontrado, dice, en el acto mismo del adulterio. Querían apedrearla, pero ella a los pies de Jesús estaba en el lugar más alto que puede existir. Nosotros a los pies de Jesús es la máxima altura a la que podemos elevarnos. Y ahora yo pregunto, una persona, si en este momento, ¿no? Yo estoy aquí, si estamos a los pies de Jesús, una persona a los pies de Jesús, ¿cómo mira a sus demás hermanos? ¿Cómo mira a una persona que está postrada? Muchas veces nosotros, por creer que andamos en las alturas, empezamos a mirar a las personas de arriba hacia abajo. Y una persona que está a los pies de Jesús, ¿cómo se mira desde abajo? Los miras por encima. Dice aquí la palabra, vamos a leer Romanos 12:3. Romanos 12:3. Romanos 12:3. José entonces no tenía que perder de vista lo que Dios había dicho que haría con él. José no admitió queja alguna y José también anduvo siempre en humildad. Dios dice que nos ha puesto para estar encima solamente, pero para nosotros no hay lugar más alto que estar a sus pies. Amén. Y desde abajo todo se ve diferente. Desde arriba también todo se ve distinto. Desde abajo tiene otra perspectiva. Pero nosotros a los pies de Jesús, a veces si a nosotros nos hubiesen puesto ese anillo como a José, muchos de nosotros andaríamos envanecidos, mirando a nuestros hermanos, yo arriba, ellos abajo. Pero la máxima altura a la que nosotros podemos estar es a los pies de Jesús, y desde ahí todo se ve diferente. Dice aquí, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice el Señor que cada uno, que no tengamos más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. A veces pensamos que no hay una persona más buena que yo. No hay una persona que ore mejor que yo. No hay una persona que sirva mejor que yo. Y dice el Señor, cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Filipenses 2:3. Filipenses 2:3 dice la palabra:
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Tú y yo tenemos que mirar a nuestros hermanos como una persona que verdaderamente está a los pies de Jesús. Desde abajo tú los ves por encima de ti mismo. Dice el Señor, estime cada uno a los demás como superiores a él mismo. A veces como seres humanos eso nos cuesta trabajo. Nosotros queremos estar por encima y ser más grandes que nuestros hermanos. Y dice aquí, estimen cada uno a los demás como superiores a él mismo. Por último, el Salmo 27, verso 13, es con el que empezamos. Salmo 27, verso 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Si José no hubiera creído que vería cosas buenas de parte de Dios, hubiera desmayado. Pero José siguió creyendo, a pesar de las dificultades, no perdió de vista lo que Dios le había prometido, se mantuvo humilde y no admitió queja alguna. Entonces, que de la misma manera Dios nos ayude, que nos mantengamos humildes, que no nos quejemos y que a pesar del dolor que podamos estar atravesando, no perdamos de vista lo que Dios ha dicho que hará con nosotros. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Vemos a San José que siendo un muchacho pasó situaciones muy duras, ¿no? Y aún con todo ello jamás perdió de vista los sueños que el Señor le mostró cuando era muchacho. Y aún con todo podemos decirle gracias a Dios porque cumplirás lo que nos has prometido a través de sueños, a través de tus siervos. Y lo alcanzaremos no porque tengamos la capacidad, sino que lo alcanzaremos porque tú cumples todo lo que dices. Con un corazón humillado nos acercamos a ti, reconociendo que sin ti estamos perdidos. Bendice alma mía al Señor y mira nuestros ojos por tus caminos. Te adoramos, te exaltamos, damos gloria al poderoso Dios. Recibe en el nombre de Jesús. A tus pies me entrego, reconozco que te he fallado. Tu
palabra quede grabada en lo más profundo de nuestro ser. Este día de mañana nos da la salida de toda adversidad, toda